Porque este es mi ser, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Hoy les traigo una hermosa palabra que la he titulado El rostro de Dios. El rostro de Dios. Estaba leyendo la Biblia para preparar esta enseñanza y fui desafiada con la pregunta que me hizo Dios. Y ustedes hoy van a conocer el rostro de Dios. ¿Cuántos están preparados para esto? Aleluya. Bueno, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versos 6 al 11. Juan 14, 6 al 11. Qué bueno los que apuntan y los que estudian la palabra. Después se lo llevan para la casa, ¿verdad? Y siguen dándole y puliendo esa palabra. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué dice? Presente, ¿verdad? No futuro ni pasado. Vea qué hermoso. Felipe le dijo, Señor, ¿qué le dijo Felipe? Muéstrame el Padre y me basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y dice, ¿qué más? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Mire qué hermoso cómo el Señor vino a traer una nueva revelación en el Nuevo Testamento. Él toma de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero le revela ¿a quién? Al Padre en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el principio y el fin, es el alfa y el omega, es el que fue, el que es y el que vendrá. Él es el todopoderoso. Por eso el nombre de Dios es Yahweh, porque quiere decir que Él es el eterno, el que fue, el que es y el que será. Su nombre es impresionantemente presente para nosotros. Para hoy que nosotros estamos aquí, nosotros podemos decir, el mundo vio el rostro del Padre en Cristo Jesús. Y al traernos el Señor el rostro del Padre, está hablando de promesas, hermanos. Está hablando de promesas que nosotros muchas veces no las entendemos porque no las conocemos. Y muchas veces vivimos una vida muy rara siendo cristianos porque no conocemos el contenido de la palabra. Pero el Señor nos está abriendo hoy los ojos y nos está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, el que me conoce, conoce las promesas del Padre. Es decir, que venía Jesucristo impregnado de todo lo que se había dicho, pero Él ahora estaba presente para poderle poner una garantía, un sello a lo que antes se había dicho
de Jehová, Jehová guerrero, Jehová el que guarda a sus hijos, Jehová el que guerrea por nosotros. Él ahora estaba con nosotros. Entonces el Señor acaba de hacer una declaración muy asombrosa, asombrosa para los judíos. Claro que sí, se fueron de espalda, porque esto era algo teológicamente imposible de poderlo entender. Imposible. Porque antes había dicho el Señor, bueno, recuerden que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor se pone como un puente para llevar a la población, al pueblo, a la presencia del Señor. Pero ahora va a completar esta afirmación con lo que les está diciendo. Y esto es muy, muy, muy delicioso. Ahora es Felipe el que toma la palabra, y Felipe le hace una petición y pone en evidencia lo poquito que los discípulos estaban entendiendo y podían capturar acerca de la llegada del Mesías. Entonces era una verdadera naturaleza de su maestro en relación con el Padre. Ahora era Jesucristo que tenía una relación con el Padre asombrosa, pero tenía una revelación que les iba a traer fresca, nueva, diferente, que nunca se había oído, porque nadie se podía atrever a decir que Él era Dios mismo. Y aquí Él se había confesado como Mesías, enfatizando la unidad esencial que hay entre el Padre y el Hijo. Él les dice a ellos: yo quiero traerles a ustedes una nueva doctrina. Yo soy Dios. Y eso para los judíos, hermanos, era imposible. Los judíos podían tener Mesías, porque no era el primer Mesías que se aparecía a Jesús. Habían tenido Mesías. No hay problema con un Mesías. El problema es para un judío que un Mesías diga que es Dios. Ese es el problema. Y aquí el Señor le estaba revelando a los apóstoles el rostro de Dios, el rostro del Padre. ¿Sabe qué, hermanos? Que cuando nosotros conocemos a una persona, nosotros no le conocemos por los zapatos, ni por la ropa. Donde nosotros queremos ver a la persona es en el rostro. Entonces usted dice: yo conozco a fulana de tal porque le conozco el rostro. Era lo que Jesús trataba de hacer, presentar el rostro del Padre en él. Por eso Él dijo: es que el que me ve a mí, ve al Padre. Y ellos no podían entender esto. Le tenían mucho respeto, le tenían mucho amor, pero esto ellos no lo podían entender. Si me conocieres, Él dijo, si tú me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Hermanos, qué importante es que a nosotros nos enseñen, ¿verdad? Ahora estaba con el equipo mío de la red en un discipulado que les doy, y qué importante es discipular a la gente, qué importante es instruirlas, qué importante es enseñarles, qué importante es que haya un maestro que le diga a las personas qué no debe hacer y qué sí debe hacer, cuál es la mentira y cuál es la verdad. Es importante. Nosotros no sabemos muchas veces cerramos porque nadie nos dice la verdad. Jesucristo venía a traer una nueva doctrina. Jesucristo venía a traer una revelación. Y una revelación era de dependencia, no solamente de que Él venía como el Mesías Salvador, sino que Él venía a revelarles las cosas celestiales que no se acaban, las que son eternas, las que no son pasajeras, las que no vienen y se van, sino algo revelado del cielo que permanece, que es principio y fin. Y a nosotros nos está dando esto
esta revelación en esta noche. Y en estos versículos nosotros vemos a Jesús, que es el único camino para llegar al Padre, pero que tenía más implicaciones que la que nosotros podíamos y ellos podían entender. Y por eso el Señor continúa diciendo que si le conocen a Él, implicaría también conocer al Padre. Él estaba enseñándoles a ellos. Él vino a ser humano. En el cielo Él no era humano. En el cielo Él no tenía cuerpo. En el cielo, en el reino, Él era espíritu. Él vino a tomar forma de hombre, a humillarse, con el fin de revelarnos a nosotros el reino de los cielos. Y nosotros hoy, puede decir usted, qué lástima que yo no estuve en aquel tiempo para ver el rostro de Dios. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios nos muestra a nosotros el rostro de Dios todos los días. La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo Él es y qué tenemos que hacer cuando lo tenemos. Y este es un mapa, es una dirección que el Señor nos dice para dirigirnos. Por eso nos dio su Santo Espíritu, para que nosotros como humanos, que somos finitos, entendamos que hay una parte mía interna que no muere, que no se acaba, que es infinita, y es el Espíritu. Eso es lo que viene a nosotros a revelarnos el Señor. Dice Juan capítulo 8 verso 17, dice: y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Él está hablando del testimonio de ¿quién? De él Padre y de él Hijo. Está hablando de testimonio, está hablando de palabra. Está hablando de principios, hermanos. Está hablando de levantar una generación que le conozca por medio no solamente de un dicho, sino de un hecho. Él venía a hacer cosas que ningún hombre antes, llamándose Mesías, profetas, llamándose sacerdotes, había hecho. Solamente Él, que era Dios mismo, que era el Padre mismo, venía a sacrificarse por nosotros. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso, hermanos? Poderosísimo. Juan capítulo 10 verso 30 dice: y yo y el Padre uno somos. Es decir, está reafirmando con su palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De dónde venía el Señor? El Señor venía del cielo. El Señor venía impregnado del Padre. Es que Él era Dios. Él es Dios. No podemos entender muchas veces porque no nos explican, pero Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Difícil para la mente humana, pero no difícil para la mente infinita. Él vino a revelarse como Dios mismo, como el Padre. Juan capítulo 10 verso 38 dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre en mí y yo en el Padre. Es decir, Él venía a decir: Dios bajó a la tierra, el reino de los cielos ha llegado. Eso era lo que Dios quería, hacerles entender: que los cielos se rompieron, los cielos se abrieron y la gracia de Dios bajó a la tierra y está con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Esto es, hermanos, lo que mi mente tiene que entender: que yo tengo al Cristo vivo dentro de mí y el Padre está con nosotros. Donde hay 2 o 3 personas, dice la palabra de Dios, ahí estaré yo
en medio de ellos. Para la mente humana es difícil de entender muchas cosas, las cosas de la Biblia, pero para Dios no, porque Él es la revelación. Lo que usted no entiende, hermanos, de la palabra de Dios, ¿cuántas cosas no entendemos? Yo todavía no entiendo un montón de cosas, pero yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame la revelación. Y viene así, porque hay que tener una conexión. Como el Padre tuvo una conexión con el Hijo, y el Hijo le fueron reveladas todas las cosas. Y cuando Él se fue al cielo, porque después de morir resucitó y se fue al Padre, entonces el Espíritu Santo nos revela a nosotros las cosas del reino. Lo más importante, hermanos queridos, en esto es que el Señor, el mensaje que nos deja es: nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un Padre que nos ama, que se preocupa por nosotros, un Padre que nos cuida, un Padre que nos cela, un Padre que nos protege, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga. Amén, amén. Dice Juan capítulo 14, versos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Créeme que yo voy al Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Hermanos, aquí es algo tan hermoso, porque muchas personas no creen, pero cuando usted es usado por Dios, cuando de su boca salen palabras de sabiduría, cuando de sus manos salen el poder para sanar, cuando de su presencia sale una atmósfera favorable, la gente cree mucho por las obras que hace. Jesucristo estaba diciendo: si ustedes no creen en mis palabras, crean en lo que yo hago. Si no creen en mí, crean en lo que yo hago. Por eso, hermanos, el testimonio de un cristiano es tan importante. Porque puede ser que usted no evangelice con sus palabras, pero sí evangeliza con su testimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Entonces, esta es una íntima relación que nosotros vemos entre el Padre y el Hijo, que resulta difícil e imposible de explicar. Muchas veces, ¿cómo te lo explico? Podemos decir, no puede explicarlo. Hay cosas del reino que no puede explicarlo, solamente créalo. Amén, hermanos, créalo. Si usted no puede explicar, no puede entender, crea que la palabra de Dios es verdad. Y en todo caso, la conclusión lógica de lo anterior es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Nosotros tenemos la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad. Sin embargo, son uno solo en sustancia, los tres en uno, aunque distintos en personas. Entonces, por esta razón, el Hijo podrá decir a sus discípulos: si ustedes creen en mí, deben también creer en Dios. Si ustedes creen en el Padre, deben también creer en mí. Y eso, hermanos, era una doctrina difícil de entender. Muy difícil para el pueblo judío era entender que un Mesías diga que es Dios. Por eso es que cuando venga el anticristo y se siente en el lugar santo, en el templo
que ya está todo preparado, todo listo. Y el templo se va a levantar rápido, no va a durar ni 3 meses para levantar el templo, el tercer templo que se está esperando el pueblo de Israel. Cuando el anticristo, que ellos mismos van a aceptar como el Mesías, porque cuando vino el verdadero lo rechazaron. Pero ahora que Él va a venir y se va a sentar en el lugar santo, en el tercer templo, ellos lo van a aceptar. ¿Sabe cuándo se van a levantar el pueblo judío contra el anticristo? ¿Sabe cuándo? Cuando el anticristo diga que es Dios y que lo adoren como Dios, porque ellos no aceptan eso. Los judíos no tienen ídolos. Los judíos no aceptan ídolos. Ellos pueden aceptarlo como Mesías, pero no lo pueden aceptar como Dios, nunca. Y ahí es donde se va a levantar la tercera guerra de Gog y Magog. Entonces nosotros estamos viendo esta revelación que Jesucristo le está hablando a sus propios hombres. Y ellos no pueden entender. Es que, hermanos, no es fácil. Lo que Jesús les está diciendo a ellos no es fácil. Juan capítulo 8, verso 19. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí conociereis, también a mi Padre conocerías. Y esto, hermanos, a nosotros nos deja en qué pensar. Nosotros decimos hoy, ¿conocemos nosotros a Jesús? Muchas veces nuestra vida espiritual no cambia porque nosotros no conocemos al Padre. Conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Muchas veces mi vida espiritual no cambia porque conocemos a Jesús y no conocemos al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora díganme en esto, digan conmigo conocer. ¿Sabe qué es conocer? Conocer no es mucho gusto y que alguien le diga ahí, usted conoce a Ana Brenner. Sí, un día me la encontré ahí en el supermercado. No, yo solamente lo vi. Una cosa es verlo, otra cosa es conocer a una persona. Cuando yo conozco a una persona, yo sé que quiere, yo sé que le gusta, yo sé que no le gusta, porque la conozco. Ustedes me conocen a mí, muchos de aquí me conocen y saben que a mí me gusta, pero también saben que no me gusta. Amén, hermanos, porque me conocen. Cuando yo conozco a Dios como Padre, cuando yo conozco su palabra a través de su Hijo, a través de la palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando yo lo conozco, mi vida es diferente, hermanos. Yo no puedo quedarme solamente en la etapa de una solamente persona de la Trinidad. En este tiempo yo tengo que aprender a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo más importante para nosotros, escuche esto, hermanos. Cuando conocemos a una persona es que se nos graba el rostro, ¿sí o no? Lo más importante, cuando yo conozco a una persona, lo conozco por el rostro. Ni siquiera lo conozco por lo que dice ni por lo que tiene, lo conozco por el rostro. Ellos le estaban diciendo, es que yo quiero conocer el rostro, solamente muéstranos. Según ellos le iban a llevar allá por la avenida de Jerusalén, aquí a la derecha, cerca del palo de mango, de ahí hay una quebradita, usted la tiene que cruzar en camello y ahí vive el papá. Diga ignorancia, diga ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros somos tan ignorantes, hermanos? Teniendo la verdad en las manos, no la conocemos. El problema es
que no tenemos lo que la verdad dice. No tenemos el poder de la revelación. Y esto es lo que Jesús les estaba dando a ellos. ¿Acaso estaban los discípulos en la misma condición espiritual con los judíos incrédulos? Claro que no, por supuesto que no. Siempre se ha distinguido entre la ignorancia voluntaria de los enemigos a la luz y los errores lamentables de los hijos de la luz. Hay algo que yo tengo que entender. ¿Soy ignorante voluntaria o soy ignorante conocedora? Yo prefiero ir conociendo poco a poco, pero seguir conociendo al Señor, conocerlo a Él cada día, conocer al Espíritu Santo, conocer al Hijo. Yo necesito, antes de salir de este mundo, hermanos, tener la revelación completa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos tener la revelación. Hermanos, inteligentemente busquemos la revelación completa para caminar en plenitud el resto del tiempo que nos queda. Por el otro lado, la situación de los discípulos iba a ser difícil porque iban a tener un cambio radical. Cuando nosotros conocemos al Padre, nuestro cambio radical. Dígame por qué, pastor. Cuando yo no tengo padre, yo tengo el síndrome de la hija huérfana. Camino con un Dios, pero no camino con papá. Y un niño, una niña, un hombre y una mujer que se crían sin papá, siempre tienen una pregunta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesucristo nos traía a nosotros una revelación completa. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, ustedes no son huérfanos, están viendo un Mesías, están viendo un Salvador. Pero ellos necesitaban, Jesús necesitaba mostrarles algo más que un Salvador, algo más que un Mesías, algo más que un camino, algo más que una verdad, algo más que la vida. Quería mostrarles a un Padre. Quería mostrarles al Padre para que ellos entendieran que ya no iban a estar huérfanos. No hay nada más triste que un hijo huérfano. Huérfano porque no tiene papá. Huérfano porque se murió, o huérfano porque los abandonó. No es lo mismo. En una casa que se cría, una familia con padre, que en una casa que se cría, una familia sin padre. Yo soy de los segundos. Por eso sé que no es fácil criarse sin un papá. Cuando Randall me habla del papá, a mí me da envidia. Del papá que él tuvo. Qué dichoso. Yo no conocí eso. Entonces la vida de nosotros, los que vivimos sin papá, los que fuimos huérfanos, es de mucha lucha, de mucho meter el hombro, de mucho esfuerzo. No es lo mismo cuando usted se cría con un padre. Eso era lo que Jesucristo venía a revelarles al mundo. Ahí era el Padre. Y Él le decía, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Es que yo soy el Padre. Y yo, Padre, he venido a suplir todas las necesidades de la orfandad. Por eso vengo aquí y me presento delante de ustedes como un padre también. Las cosas cambian. Cambiaron para el mundo, porque ahora nosotros tenemos Padre. El domingo se está celebrando, por lo menos en esta parte del mundo, el Día del Padre. Qué importante es tener un padre. Qué valor tan grande es un padre en una familia. Los que lo han tenido saben lo importante que es un papá. La otra vez estaba hablando con estos chicos preciosos, Joan y David, y hablan del papá. Y ahí vi las fotos en Facebook de su papá. Lo conocí un día de estos en Facebook. Dichosos. No hay nada más hermoso que tener un padre. Yo no lo tuve.
pero Él vino a suplir mis necesidades. Él vino a llenar mis vacíos. Él vino a quitar mis temores. Él vino a saciar mi hambre, mi sed. Porque hoy yo tengo un papá. Hoy yo tengo un papá presente, un papá que está conmigo, un papá que me dice: hija, todo va bien, sigue adelante. Yo soy tu escudo, yo soy quien te levanta, quien te abre camino. Ya yo no soy una huérfana, yo soy una hija del Dios vivo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él está conmigo, yo camino con Él y Él camina conmigo. Bendito sea el nombre del Señor, porque conozco su rostro. Aleluya. La vida cambia. Cuando venimos a Cristo, la vida cambia. La vida es diferente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora es Felipe quien toma la palabra y con su petición pone en evidencia lo poco o lo tanto que ha visto a los discípulos, y es la revelación. Revélame al Padre. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay una necesidad intrínseca en cada corazón de hombre, y es que este vacío que yo tengo no lo llena nadie, porque el campo de un padre no lo sustituye nadie. Y cuando estamos hablando de esta participación de Felipe, estamos hablando de la necesidad que tenían ellos del Padre. No era solamente ignorancia de Felipe, es que él tenía una necesidad. Si nosotros vemos la vida de los apóstoles, había una necesidad paternal. Y nosotros tenemos que ver que era una revelación de qué es lo que él traía. No solamente el Mesías venía a salvar al mundo, tenían que entender. Y esto no era fácil de entender. No era fácil. Para usted tal vez, para mí, que somos gentiles, pero no para un judío. No para un judío. En el pueblo de Israel se vive otra cosa. Dios está diciendo que Dios, un hombre aquí en la tierra, con los pies en la tierra, está diciendo que es Dios, está diciendo que es el Padre. No es fácil, no era fácil. Nosotros después de 2000 años tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las enseñanzas, contamos con toda la revelación completa de la Biblia, con el poder del Espíritu Santo, gozamos de las facilidades que nosotros tenemos, pero realmente nosotros podemos decir que es difícil para ellos entender la divinidad. Hoy nosotros tenemos toda la revelación completa, de antes, durante y después. Nosotros vimos la película completa. Nosotros podemos entender que tenemos un Padre, y muchas veces, aún entendiéndolo, no caminamos como hijos legítimos, sino como hijos huérfanos. Filipenses capítulo 2, verso 6 al 9, dice, capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya. Eso sí nos llena de gozo, nos llena de esperanza, hermanos, a nosotros. ¿Sabe qué hizo? Jesús, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo y dice que Él aprendió a ser obediente. ¿Cómo se come eso, pastora? ¿Cómo se come eso? Dígame usted, si Él es Dios, ¿qué iba a hacer? ¿A quién se iba a sujetar? ¿Qué es obediencia para Dios? ¿A quién se tenía que sujetar para obedecerle? Nada. Es que en la naturaleza humana de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él era hombre y aprendió como hombre a humillarse. Como hombre aprendió a humillarse. Ahora bien, pensemos en la posición de Felipe. Otra vez, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Esa era la canción de Felipe. La canción de Felipe era: ve a Jesús, muy lindo todo, muy bonita su predicación, muy bonitas sus charlas, pero muéstrame al Padre. Ahí estaba Felipe. Y me basta. Decir, yo puedo dormir tranquilo, morir tranquilo, vivir tranquilo después de que vea la cara del Padre. Insistente. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando usted quiere algo grande, insista. Insista. Hay gente que pregunta y pregunta. Viera a mí cómo me gusta que me pregunten. Aquí hay dos personitas que siempre me preguntan, siempre están preguntando y están detrás mío. Uno es Ricardito. Ricardito siempre me pregunta. Un día me cayó tan mal. Estaba en mi casa y me dice: pastora, ¿cómo cuánto tiempo usted cree que se va a morir? Le digo, ¿por qué? Dice, para que me regale este apartamento. Casi lo he hecho de mi casa, hermano. Y estaba chiquitito. La gente que pregunta es porque quiere aprender. Felipe era diferente a todos los demás. No se conoce haciendo grandes cosas, pero quedó marcado porque le sacó a Jesús una revelación que estaba oculta y que solamente a través de Felipe. Hay Felipes, hay Felipas que nos sacan a nosotros. Nos sacan a nosotros canas, nos hacen que estudien. Mire, un día de estos, el domingo, se me juntaron un montón de huilas aquí. Pastora, necesitamos que nos ayude con esta tarea. Pastora, necesitamos que nos ayude. 5 bandidos ahí, me quitaron todo el domingo. Y qué lindo ver a la nueva generación preguntando por temas bíblicos. Qué lindo, ahí me metí y le sacaba uno y le sacaba al otro y le sacaba al otro. Qué lindo es eso, que los jóvenes sientan hambre por la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir Gedeón? ¿Y por qué es la expiación? Y qué bonito, hermanos, de verdad. Aquí estamos los pastores para que usted nos pregunte. ¿Sabe qué? Muchas cosas no lo sabemos, tenemos que estudiar. Porque las preguntas de ustedes a veces son bien morrocotudas. Bien morrocotudas, nos meten a nosotros a estudiar para ver qué respondemos. Eso era Felipe. Me gustan los Felipes. Le sacó la revelación a Jesús. Si no hubiera sido por Felipe, hermanos, oiga esto, nosotros no estuviéramos leyendo esta historia tan hermosa del rostro de Dios. El rostro de Dios. Voy a correr un poquito para ver si termino. Es temprano. La solución divina consiste en la encarnación. Nosotros sabemos que cuando Jesús se encarnó, hermanos, trajo todo el paquete del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Véanlo ustedes en Jesús. ¿Qué trajo Jesús del cielo? Trajo la salvación, trajo la libertad, trajo la resurrección, trajo la sanidad, trajo el poder. ¿Qué más trajo Jesús? Ayúdenme. ¿Qué más trajo?
trajo la verdad, trajo la vida, trajo el perdón, trajo al Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso estaba en el cielo. Tenía que venir a la tierra. Son muchas cosas, hermanos, que la Biblia nos revela a nosotros. Y muchas veces nosotros estamos viendo para el ciprés solo con lo mismo. Métase a la revelación. Métase a la palabra profética. Dígale al Espíritu Santo que le revele algo que usted no conoce. Ese era Felipe. Felipe nos enseña a nosotros que le sacó a Jesús cosas que él tal vez no estaba ni pensando. Pero Felipe lo desafió. Muéstrame al Padre. Y muéstrame al Padre, Jesús, y me basta. Le dijo, este muchacho quiere dejar algo plasmado para toda la historia. Es el rostro del Padre. El rostro del Padre. Era él mismo. Y él dijo, si me han visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo quedarían los discípulos, los apóstoles, después? La cara de Jesús era una promesa. Cada vez que lo veían a él, era una promesa que se iba a cumplir. Murieron por Jesús. Fueron asesinados por Jesús. Fueron quemados por Jesús. Muchos no se casaron por Jesús. Renunciaron a todo por Jesús. Pero les llenaba verlo a él, estar con él. Por eso Jesús comía con ellos, vivía con ellos, paseaba con ellos. Ellos eran los primeros que lo veían hacer milagros. En las bodas de Canaán, cuando Jesús fue invitado juntamente con su madre María, invitaban a todos los apóstoles, a todos los discípulos. Y ellos fueron los primeros que vieron a Jesús hacer el milagro de transformar el agua en vino, como un principio de su ministerio y un final, porque él dice en la Santa Cena: el que toma esta cena, toma mi cuerpo y bebe mi sangre. Y cuando ya no la tomemos aquí, él la va a impartir allá en el cielo, como el vino que los apóstoles y los discípulos vieron hacer con sus propios ojos a Jesús. Principio y fin de ese Dios que era el rostro del Padre en Jesucristo. Busque más de Dios, hermanos. Busque más. Sea como un Felipe, diciéndole al Señor: Señor, yo no entiendo esto, ¿me puedes enseñar? Señor, yo no entiendo esto, ¿me puedes enseñar? ¿Qué es lo que tienes que enseñarme en este principio? Entonces el Hijo Eterno, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma y su sustancia, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él bajó del cielo, era la imagen misma de Dios, era la sustancia del Dios invisible. Tomó cuerpo y ahora está aquí diciendo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Hebreos capítulo 1 verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndose efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él volvió de donde vino, habiendo cumplido toda su misión, habiendo acabado su ministerio. Volvió al Padre y se sentó en las alturas al lado del Padre, a la derecha del Padre, y
Y desde ahí está intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. ¿Verdad que Él es demasiado? ¿Verdad que Él es increíblemente hermoso y bello, hermanos? ¿Verdad que Él es lo máximo? ¿Verdad que teniéndolo a Él nosotros lo tenemos todo? Nos dejó al Espíritu Santo y nos trajo al Padre. No es mucho, hermanos. No es para que usted diga, yo me quiero enamorar más de Él. Yo quiero amarlo más. Yo quiero buscarlo más. Yo quiero ser más intensa con Él. Yo no tengo, quisiera tener más tiempo para buscarle a Él. Es tan difícil para nosotros que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, no buscarle más. Pero hay tanta hambre, tenemos tanta hambre de Él, tanta hambre de su presencia. Estamos enamorados de Jesús, hermanos, porque Él nos trajo la verdad y la vida, nos trajo la libertad, y nosotros vivimos hoy porque hoy Él nos ha llenado de aquellos vacíos de paternidad, de aquellos vacíos de identidad, de aquellos vacíos de desconocimiento. Él nos llena a nosotros todas las áreas de la vida. Lo que Felipe comprendía, ya Dios lo había hecho y lo tenía delante de ellos. Querían ver, querían oír, querían palpar a Dios, y eso los llevaba a hacer hace ya 3 años. Por eso Jesús le dice, recuerden esto: tanto tiempo, Felipe, hace que estoy contigo y aún no me conoces, Felipe. Tenían más de 3 años de andar con Él, pero no se les había revelado el Padre en el Hijo. Hasta que alguien hace una demanda fuera de lo normal, fuera de lo corriente, sobrenatural. Cuando usted quiere ver cosas diferentes, haga cosas diferentes. Si usted sigue haciendo lo mismo, va a tener lo mismo. Pero si usted quiere hacer cosas diferentes, haga cosas diferentes. En cualquier cosa funciona. En lo espiritual funciona. Le funcionó a Felipe. Le funcionó a él. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos hay cosas ocultas que se tienen que manifestar, hermanos. Y hasta que usted no toque el botón adecuado, no se va a manifestar. No se va a manifestar. Dios quiere manifestarse, hermanos. Dios quiere revelarse. Usted puede decir que me va a enseñar a mí más la Biblia si ya yo lo sé todo. Ay, hermanos. Hay cosas que Dios quiere, en las que Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere mostrarnos su rostro. Usted puede conocer el rostro de un padre humano, el rostro de una madre, el rostro de un amigo. Pero hasta que conozca el rostro de Dios, usted puede decir: estoy completo en Él. Estoy completo en Él. Termino con esto, aunque no lo voy a terminar. El estudio, la predicación. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, hermanos, era
tan difícil. Para nosotros es tan difícil que al Dios de gloria lo crucificaran siendo el Dios de gloria. Pero muchas veces con nuestros propios hechos seguimos crucificando al Dios de gloria. No le eche la culpa a los judíos, no le eche la culpa a los romanos. Si yo hubiera estado ahí, tal vez le hubiéramos crucificado. Una piedra más hubiera salido de mi mano, una palabra más hubiera salido de mi boca, un pensamiento más hubiera salido de mi mente. Y nosotros culpamos a aquellos que no tenían la revelación del Espíritu Santo, que no tenían la revelación completa de la Biblia. Y aún así nosotros pecamos contra aquel Dios de gloria que el Señor nos ha dado. Hermanos preciosos, no voy a terminar, pero quiero decirles en esta noche, tenga presente esto: Dios tiene rostro, y el rostro de Dios fue revelado en su Hijo, y su Hijo nos ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo el rostro del Padre y el rostro del Hijo. Dicen las Escrituras que nosotros por el Espíritu Santo nos son revelados la palabra que nosotros leemos. Muchas veces leemos la palabra y no entendemos nada, más cerrados que un topo. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela la palabra. La palabra es el rostro de Dios. Lo podemos ver por medio de la palabra. Él se revela a nosotros por medio de la palabra. Pero no se revela solo. Se revela el Padre por medio de la palabra. Se revela el Hijo por medio de la palabra. Se revela el Espíritu Santo por medio de la palabra. Por eso Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, que soy la vida y la verdad, ha visto al Padre. Póngase de pie, por favor. Porque este es mi fe.